agradecemos, destacamos y valoramos también la presencia del movimiento Evita a través de sus distintas manifestaciones y ramas. Escucharemos seguidamente la palabra del doctor Antonio Pascual Francisco Salviolo. Buenos días a todos y a todas. Me abstengo de hacer la larga enumeración de autoridades y funcionarios presentes porque ya lo hizo y muy bien Alfredo Martínez. Les doy una buena noticia. No me voy a aprovechar de que el día está fresco para hablar demasiado, así que quédense tranquilos. Voy a hablar lo menos posible. Estos aplausos me confirman que se alegran con las noticias que acabo de darles. Y yo quisiera hacer una templanza, una evocación del tribuno de la plebe, como así fue reconocido históricamente el general Manuel Críspulo Bernabé Dorrego, tan tribuno de la plebe era que hasta fundó un diario para expresar sus ideas federales que se llamó precisamente El Tribuno, y que en su número 1, el primer ejemplar del periódico El Tribuno, anticipando lo que iba a ser el contenido del periódico, Manuel Dorrego decía: aristócratas, no temáis, no temáis, porque él se sabía que se reconocía en sí mismo a quien defendía los intereses de las clases populares y quienes, al modo de la grieta, representan otros intereses opuestos a los de las clases populares y nacionales. De Dorrego se ha hablado mucho, tanto de su faz militar, de su contribución decidida como militar brillante en las batallas de Salta y Tucumán. Yo creo que el mayor reconocimiento militar se lo hace General Belgrano cuando, refiriendo y haciendo el parte de las derrotas de Vilcapugio y Ayohuma, manifiesta que otra hubieran sido las suertes de las armas de la patria si el coronel Dorrego hubiera estado en combate. Más allá de esas diferencias pequeñas, históricas y jocosas que tuvo con Belgrano Dorrego cuando imitaba las voces de mando, y Dorrego tenía una voz aflautada y le tomó el pelo por eso, lo cual mereció una dura reprimenda de alguien que lo admiró mucho desde el punto de vista de hombre de Estado y militar, que fue nuestro padre de la patria, don José Francisco de San Martín y Matorras. Pero yo, para ser fiel con la promesa que les he hecho, voy a ser más concreto respecto del hombre de Estado, del estadista brillante que fue Manuel Críspulo Bernabé. Ustedes saben que él es de origen, por supuesto nacido en Buenos Aires, pero de ascendencia portuguesa. El padre, Antonio Orrego, que había nacido en Lisboa, se trasladó joven aún a Brasil, más concretamente a Río de Janeiro. Algunos dicen porque era un judío converso, lo que se llama comúnmente marrano, y temía que en la Europa que dejaba las sanciones fueran mucho más terribles, porque estaba la Inquisición, que las que eventualmente podía tener en la tierra americana. Luego se traslada a Buenos Aires, tiene 5 hijos, 3 mujeres y 2 varones. Luis Dorrego, que va a ser fundamental en la vida de su hermano Manuel Críspulo Bernabé, y 3 mujeres más. Dorrego es el más chico de todos y, como ustedes saben, nace el 11 de junio de 1787. Quiere decir que tenía 41 años cuando en este mismo lugar las balas asesinas del ejército de Lavalle tronchó la vida de este general brillante y político brillante también. Cuando Dorrego asume en agosto de 1827 la gobernación de la provincia de Buenos Aires, pero con el mandato que le habían dado todas las provincias
Unidas del Río de la Plata para que quedara a cargo de las relaciones exteriores, con lo cual tenía una función presidencial, porque quien tiene las relaciones exteriores de la Argentina con los demás países del mundo, más allá de la función del Congreso, es el presidente de la República. Y esto de alguna manera era lo que consagraba a Dorrego gobernador de la provincia, pero a cargo de las relaciones exteriores. Al mismo tiempo, Dorrego pensó y comenzó a ejecutar la idea de un nuevo Congreso Nacional Constituyente que, distinto al Congreso Constituyente de Rivadavia, unitario, que había dado origen a la Constitución Unitaria del 26-27 y que significó el ascenso de Bernardino Rivadavia al poder, fuera una constitución de neto contenido federal, respetando las autonomías provinciales, respetando a sus legítimos gobernantes y respetando implícitamente el rol político, social, cultural y educativo que desempeñaban los caudillos de la patria. Dorrego ve con preocupación que si no sanciona una constitución federal, le va a ser muy difícil manejar su relación con las provincias. Lo primero que hace como estadista es cerrar un frente de conflicto. ¿Cuál era el frente de conflicto? Brasil. Acabamos de ganar la guerra con Brasil, las famosas batallas, dos batallas fundamentales. Bacacay, donde se destaca la espada sin cabeza Juan Galo de la Valle, e Ituzaingó, donde la figura destacada fue Carlos María de Alvear. Pero el ejército ganador vuelve y se encuentra en pleno camino de regreso con que Rivadavia había firmado una paz ultrajante con el imperio de Brasil. Recordemos que estaba el emperador Pedro I. ¿Y por qué digo ultrajante? Porque se había consumido la vida de muchos argentinos en los campos de batallas de Brasil, pero se entregaba la banda oriental, que todavía no era la República Oriental del Uruguay, al imperio de Brasil. Esto fue un escándalo que motivó la renuncia de Rivadavia. Y por supuesto motivó también que algunos sectores independentistas o autonómicos de la República Oriental del Uruguay dijeran, bueno, ahora queremos nosotros ser nación y no ser una provincia de la Argentina. Se firma entonces la paz honrosa, para diferenciarnos de la paz ultrajante de Manuel J. García, que era el representante de Rivadavia, y se consagra entonces la independencia de Uruguay, que pasa a ser la República Oriental del Uruguay. Primer cierre de conflicto. El segundo cierre de conflicto, y acá se ve la naturaleza del gobernante popular, horror, populista, que calando hondo en las necesidades del pueblo, especialmente del pueblo de la provincia de Buenos Aires, entendamos, la provincia de Buenos Aires terminaba hacia el norte en Junín y Pergamino, y hacia el sur no llegaba más allá de Azul, no era esta provincia que tenemos hoy con 307.000 kilómetros cuadrados. ¿Qué hace Dorrego? Dura lucha contra aquellos abusadores y generadores de precios. Congela el precio del pan y de la carne. Fíjense qué populista. En 1828 congela el precio del pan y de la carne para satisfacer a quién? A los más necesitados. Si él era el tribuno de la plebe, él era el coronel del pueblo, él defendía los intereses de los más necesitados, de los minusválidos. Por eso fue el que en el Congreso del 27 se opuso a la leva indiscriminada de los gauchos y se opuso a quienes pretendían quitarle el voto a los salariados. Y Dorrego decía, ¿cómo? Pueden votar los grandes comerciantes, pueden votar los grandes terratenientes, y se le pretende negar el voto a los obreros, a los empleados, a los peones de campo, porque dice que van a votar, si son analfabetos, lo que les marque el patrón. Y entonces, ¿por quién van a votar los terratenientes, los grandes comerciantes de la época?
Ahí van a votar los intereses de quienes. De quienes obtenían los créditos y a quienes les vendían y a quienes exportaban. Y dice, ¿cómo podemos tener este disfavor respecto de los pobres y sin embargo aceptar mansamente que los grandes intereses económicos sí pueden emitir su voto? Esto es el hombre de Estado. Crea, ya lo he dicho y me lo han escuchado muchas veces y perdón por la repitencia, pero el primer antecedente de la Dirección General de Escuelas y Cultura de la provincia de Buenos Aires se lo debemos a Dorrego, que crea el Departamento General de Escuelas. Era un departamento, no era un ministerio, y este es un antecedente que va a dar origen después, en la Constitución de 1874, la Constitución de la provincia, y luego las que le sucedieron, la del 34 y la del 94, a la Dirección General de Escuelas y Cultura. Empieza a organizar un ejército profesional nuevamente. Firma pactos con todos los caudillos federales, con lo cual se garantiza que va a poder manejar las relaciones exteriores sin la controversia que le podían plantear los caudillos. Firma pactos con Estanislao López de Santa Fe, con Bustos en Córdoba, con Ibarra en Salta, con Facundo Quiroga en La Rioja, con todos. Claro, la figura de Dorrego iba creciendo políticamente y los unitarios empezaron a tramar, porque sabían que con estas medidas tan importantes, haber cancelado el tema de Brasil, haber empezado a renegociar la deuda externa que habían contraído Martín Rodríguez cuando fue gobernador de la provincia en 1820 y quien era su ministro, Bernardino Rivadavia. La popularidad de Dorrego iba en ascenso. Además, a él le gustaba sentirse rodeado por el pueblo. Él iba a los barrios más pobres de la ciudad de Buenos Aires, tomaba mate, se sentaba, conversaba, escuchaba qué decía la gente, y su figura política crecía. Y ya muchos pensaban que si se reunía el Congreso Federal y había una nueva Constitución Federal, se ungiera presidente de las Provincias Unidas del Río de la Plata a Manuel Críspulo Bernabé Dorrego. De manera tal que los unitarios tenían que necesariamente, si querían subsistir, plantear una asonada militar, un complot, un golpe de Estado, y nace así el primer golpe de Estado en la vida política e institucional de la Argentina, que fue el del 1 de diciembre de 1828, y no como muchos creen, en mi visión equivocadamente, que el primer golpe fue el del 6 de septiembre de 1930 contra don Hipólito Yrigoyen. No, el primer golpe contra una autoridad legalmente constituida, porque había sido ungido gobernador por la Sala de Representantes, fue el golpe que derrocó al Manuel Críspulo Bernabé Dorrego. Dorrego en ese corto mandato, él gobierna desde agosto de 1827 a diciembre de 1828. Gobernó un año y medio, pero fíjense todo lo que hizo. Negoció, como acabo de decir, la deuda externa, ordenó el ejército que volvía de Brasil, congeló precios, mejoró las exportaciones. Es un programa realmente novedoso para la época, que hoy podríamos decirlo para que los entendamos y con palabras del 2020, hizo un gobierno progresista y popular. Y eso era una mala palabra para los intereses que representaban los unitarios. Por eso, esta caterva de unitarios, despreciables por cierto, empiezan a planificar. No bastaba con el golpe de Estado y derrocarlo. Empiezan a planificar la muerte de Dorrego, porque decían que si no cortamos la cabeza de la hidra, los tentáculos de esa hidra, de ese personaje mitológico, van a seguir abrazando a la Argentina y no le van a impedir gobernar. ¿A quién? A los unitarios. Entonces los unitarios, encabezados por Salvador María del Carril, el presbítero Agüero y algunos más, pero eran los más destacados estos, empiezan a influir en esta espada sin cabeza
como se le llamó, y bien, a Juan Galo de Lavalle. Juan Galo de Lavalle era un militar poderoso, muy revalorizado por su participación en la guerra de la independencia de Chile y Perú. Acuérdense ustedes que él exhibía orgullosamente el título de El León de Riobamba, que fue una de las últimas batallas en el suelo americano que terminó con la dominación española. La dominación se termina después finalmente con dos batallas claves que son Boyacá y Ayacucho. Pero ya en Riobamba, el León de Riobamba, Lavalle da muestra de su valentía, como lo da muestra años después en la batalla de Bacacay en territorio brasileño. Entonces, ¿qué hacen? Empiezan a escribir las famosas cartas, a las cuales no me voy a referir extensamente porque todos las conocemos, donde el único gesto de inteligencia que tuvo Lavalle fue desobedecer a lo que le recomendaban, que le decían: cartas como estas no se guardan, se queman. Estuvo inteligente Lavalle porque guardó las cartas para testimoniar años después, en 1840, cuando vuelve a pasar por acá, vuelve a pasar por el talar, ya vencido, le quedaba un año de vida, después de 1841 lo matan en Jujuy, dolido, condolido por la muerte de quien había sido su compañero en tantas batallas, y rememora que no quiso quemar esas cartas, que no sé si sirven para aliviar la responsabilidad. Para mí no, la mayor responsabilidad la tuvo él, que fue el que hizo ejecutar las balas asesinas. Y entonces, lo único que podían hacer los unitarios, porque no tenían voto, miren qué parecido con cosas que nos han pasado en América Latina, y espero que no nos pasen más. Como no tenía voto, tenía que recurrir a los militares. Influyen en la cabeza de Lavalle. Lavalle lo derroca el 1 de diciembre, hacen la parodia de elegirlo a través del voto cantado en las escalinatas de la iglesia de San Ignacio, se autoproclama gobernador de la provincia y lo comienza a perseguir a Dorrego, que viene para el lado de Monte buscando el auxilio de don Juan Manuel de Rosas. Se encuentran en Cañuelas, Rosas le insiste a Dorrego que no le dé batalla a Lavalle porque estaba en condiciones superiores Lavalle. Dorrego, que era muy impetuoso, un militar pero muy valiente. No hay una sola letra de alguien que haya escrito sobre Dorrego que no remarque esta cosa que tenía Dorrego de combatir a un herido, como lo hizo en la batalla de Salta. No había manera de bajarlo del caballo. Entonces él, confiado en que la campaña le iba a ser adicta, sigue viaje al norte para encontrarse con quién, con Estanislao López. Y le ofrece batalla cuando acampa en los campos de Navarro a Lavalle. Y sufre una derrota descomunal, porque la diferencia era que Lavalle venía con un ejército bien preparado de Brasil, de la guerra de Brasil, y lo que tenía Dorrego eran milicianos, algunos militares de formación, indios que lo ayudaban y campesinos. Pierde la batalla y con una escolta muy reducida sigue al norte, siempre a caballo, tratando de alcanzar Santa Fe para encontrarse con Estanislao López, hasta que, lo conocen todos ustedes, el episodio de la traición miserable del comandante Bernardino Escribano y de Elías, del mayor Elías, que lo detienen cuando estaba comiendo un asado en pleno Salto argentino, en campos de la estancia de Luis Dorrego, su hermano, y lo manda engrillado en un birlocho, se le decía, que era una especie de coche cerrado, a Navarro, donde estaba Lavalle acampado. Y ahí, aún algunos unitarios, pero que tenían cabeza y tenían sentimiento, empiezan a insistir, porque veían con preocupación que Lavalle estaba más próximo a fusilarlo que a dejarlo salir del país. Ya Dorrego había sido expulsado por Pueyrredón, acuérdense, de 1816 a 1819, que estuvo en Baltimore, en Estados Unidos, y escribió su defensa magnífica. Bueno, él era casi abogado, le faltó muy poco para recibirse en San Felipe, en Chile,
y escribe las famosas cartas apologéticas. Bueno, voy cerrando, porque si no yo me entusiasmo y bueno, la pasión o el fervor dorreísta me hace incurrir en estas cosas, pero no quiero contrariar mi palabra. Así que llegamos al escenario de Navarro. Este escenario, hay que ver la entereza moral de alguien a quien le comunican que en una hora prepárese a morir fusilado. Si uno reflexiona, aunque sea 10 segundos, pensar que en una hora se termina mi vida y que en una hora tengo que hacer todas las disposiciones que yo considere más urgentes, eso califica o sobrecalifica la estatura moral y ética de Dorrego. Todo lo demás ya es conocido, el intercambio de chaquetas para morir que le pide a su compadre, Gregorio Arauz de la Madrid, porque Dorrego y su mujer, Ángela Bodric, eran padrino y madrina de Barbarita, una de las últimas hijas de Arauz de la Madrid. El llanto de Arauz de la Madrid cuando se despoja de su chaqueta y recibe la de Dorrego para que él se le entregase a Angelita, la mujer. El no acompañamiento al sitio donde lo fusilan, acá donde estamos, y de que Dorrego interpreta mal y dice, ¿cómo, compadre? Tiene a menos acompañarme hasta el cadalso. Y Arauz de la Madrid dice, no, compadre, no me dan las fuerzas y me voy a poner a llorar. Y en ese gesto que denota entereza, no debilidad, porque es un ser humano, ahí se abrazan, esa foto, esa pintura que todos conocemos, y cuando le ofrecen el último gesto de esa estatura moral, ética y de valentía, cuando le ofrecen un birlocho para ir no caminando al lugar del cadalso, aunque no había una soga, al lugar donde lo van a fusilar, él dice, no, voy a ir caminando porque mis piernas están tan firmes como mi corazón. Fíjense, en esos momentos hasta tenía frases contundentes. Bueno, cae fusilado, muerto con 8 disparos, todos lo saben. Se constató después cuando se le hace la exhumación del cadáver ya en el gobierno de Rosas en 1829 y se lo traslada a Buenos Aires, a esa bóveda que tiene en la avenida principal, en la entrada al cementerio de Recoleta, sobre mano izquierda, está la tumba de Manuel Críspulo Bernabé Dorrego. Pero yo quiero cerrar comentándoles y pretendiendo socializar un sueño. Un famoso defensor de los derechos civiles que pasó a la historia, que fue vilmente asesinado, me refiero a Luther King, acuñó aquella famosa frase, I have a dream, yo tengo un sueño. El sueño de Luther King era que todos los negros tuvieran los mismos derechos civiles y políticos que los blancos en Estados Unidos. Yo quiero compartir con ustedes mi sueño. Yo también tengo un sueño y lo digo en español, no lo digo en inglés. Y es que los restos de Dorrego descansen en este lugar. Y para este sueño voy a apelar a 2 cosas. A la colaboración de los 5 intendentes que tenemos hoy acá. 3 con mandato concluido, 1 en ejercicio y 1 con licencia, para ser técnicamente, jurídicamente correcto. A estos 5 intendentes, más la colaboración de los funcionarios nacionales y provinciales, que hagamos todo un operativo para que Dorrego descanse definitivamente en Navarro. Este es el sueño que yo quiero compartir con ustedes. Y termino emocionadamente, y está bien que me emocione, con una frase que aprendí de un maestro mío de la política, que tuvo la inmensa generosidad de designarme director general de escuelas. Antonio Francisco Cafiero decía, y yo lo repito hoy acá en Navarro, 13 de diciembre, y lanzando esta idea del sueño comunitario, que el que sueña solo, solo sueña,
pero el que sueña con los demás construye un proyecto. Esto es lo que yo quiero. Gracias a todos. Permítanme expresar que no creo ser irrespetuoso si les cuento que en esta nueva normalidad nos anticipamos a pedir disculpas por las cosas que tengamos que corregir. Y en esta nueva tecnología vemos cómo el acto para nosotros va dando vueltas en el aire y en algún momento se plantará. Así que vuelvo a pedir disculpas por los errores. Escucharemos ahora al subsecretario de Políticas Culturales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires, Ezequiel Grimson. Buenos días a todos, señor Intendente, autoridades municipales, autoridades provinciales, compañeros del movimiento Evita, compañeros de los gauchos de Dorrego, de las agrupaciones tradicionalistas. La verdad es que es un orgullo para mí estar acá en representación del gobierno de la provincia, y es para el gobierno de la provincia imprescindible estar acá en Navarro hoy con todos ustedes. Traigo el saludo del gobernador de la provincia, Axel Kicillof, del ministro de Producción, Ciencia e Innovación Tecnológica, Augusto Costa. Agradezco mucho las palabras del doctor, que la verdad nos dio una clase magistral sobre historia argentina, sobre historia bonaerense. Y agradezco también mucho al intendente de Navarro, porque es muy fácil recordar nuestras grandes victorias, es muy fácil celebrar el 25 de mayo, el 9 de julio. Hoy estamos acá conmemorando una tragedia argentina, y hay que ser valiente para conmemorar una tragedia, para mirar la historia para atrás, para ver qué cosas debemos transformar y cuáles son las cosas que no podemos permitir que se repitan. Nos decía el doctor que este fue el primer golpe de Estado. Por supuesto que sí, fue el primer golpe de Estado que siguió con fusilamientos, y esa historia se repitió en el 55, cuando fue el golpe de Estado contra Perón, que siguió con el fusilamiento de Valle y los fusilamientos de José León Suárez, y esa historia se repitió en el año 76 y continuó con todos los compañeros detenidos y desaparecidos. Por eso no podemos volver a permitir una historia así. Y por eso para nosotros es importante pensar la memoria del coronel Dorrego, general Dorrego post-mortem, con memoria, verdad y justicia. No con rencor, ¿no? Como bien decía también el doctor, es una historia muy compleja, porque uno de los grandes héroes de la independencia, el León de Riobamba, le decía recién, por las luchas junto al comandante Sucre, termina siendo el verdugo de su compañero de armas, ¿no? Pero están esas cartas famosas que no nos permiten olvidar que siempre detrás del poder hay otro poder, ¿no? Y es ese poder siniestro que en estas cartas, en la historia de Dorrego y de Lavalle, llevan las firmas de Agüero y del Carril, que son los cobardes que escriben estas cartas deben borrarse, estas cartas no deben quemarse, y son los que le piden que frague una falsa justicia, son los que le piden que cometa el crimen que hoy estamos conmemorando aquí para que esa historia no se repita. Manuel Dorrego, como todos ustedes lo saben, fue no solo un gran caudillo federal, defensor de los postergados. Digamos, a mí me da una profunda alegría ver esta conjunción de gauchos y movimiento Evita, ¿no? O sea, me parece que es una síntesis de la contemporaneidad, donde los gauchos, que eran la figura digamos, de las clases populares del ayer, se encuentran con las compañeras y compañeros del movimiento Evita para plantear la recuperación de los derechos de los sectores populares, ¿no? Para todos nosotros también es imprescindible la figura de Manuel Dorrego como memoria del federalismo entendido en su
función más vital, que tiene que ver con discusiones que todavía hoy siguen siendo presentes sobre cómo estamos representados como país, como nación, como provincias y cómo se define eso en la distribución y redistribución de recursos. Y Manuel Dorrego también, quisiera terminar con esto, no debemos olvidarlo, fue una persona que pudo hablar de igual a igual con San Martín y con Belgrano, ¿no? Más allá, incluso en las discusiones que tuvo con ella. Quizás fue el más bolivariano de nuestros próceres, ¿no? Estuvo en Baltimore, como decía el doctor, conociendo el federalismo de los Estados Unidos y lo trajo acá en defensa de los sectores populares. Entonces, para nosotros, recordar hoy a Manuel Dorrego es decir, hay una historia que se empezó en el siglo XIX y que tenemos que no olvidar de ningún modo para construir una Buenos Aires futura, una Argentina futura que sea con todos y no con sectarismos, que sea con justicia y no con cartas que se escriben en las sombras, que sea con la representación y con la participación real de los sectores populares y no solo con las élites que quieren imponer sus consignas o medidas económicas. Así que gracias Navarro por recordar a Dorrego y esperamos que la provincia de Buenos Aires en este año de su bicentenario esté conmemorando como corresponde a sus 2 veces gobernador. Recordemos que Dorrego fue gobernador en el año 20, el año llamado de la anarquía, ¿no? Este año del bicentenario, que recordamos el año 20, también recordamos a Dorrego que tuvo que agarrar ahí la papa caliente y la tuvo que volver a agarrar en el año 27 y terminó aquí la historia en los campos de Navarro. Pero la historia de Dorrego se sigue escribiendo y hoy la siguen escribiendo los gauchos que están aquí presentes, las federaciones, el movimiento Evita, el gobernador de la provincia de Buenos Aires y el presidente de la Nación. Muchas gracias. Necesitamos también agradecer la presencia de los bomberos voluntarios de Navarro en este acto. Y es casi simpático decir que desde el regreso a la democracia, los intendentes de Navarro estrenaron los actos oficiales justamente con el acto de Dorrego. Cada uno de ellos asumió el 10 de diciembre y el 13 tenían que estar en el acto de Dorrego. Paradójicamente, el actual intendente de Navarro también estrena su función como intendente municipal de Navarro y preside el primer acto oficial en este homenaje al coronel Manuel Críspulo Bernabé Dorrego, general post-mortem, y ahora lo invitamos a hacer uso de la palabra. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias por la presentación. Muchas gracias a las autoridades, a las provinciales, a nuestro querido intendente en uso de licencia, a los exintendentes, agrupaciones, concejales, a la jueza de paz, bueno, a la autoridad en sí, pero al público, a los movimientos, a las agrupaciones, aquí quienes nos acompañan y están de guardia detrás nuestro, a la agrupación federalista Coronel Dorrego, a los gauchos de Dorrego, bueno, a Navarro en general. Muchísimas gracias. Primero, felicitar al doctor Sarviolo por volcarnos su sabiduría y con esa forma que lo caracteriza, que quizá él cree que es agotador, pero para el contrario es alentador, que vuelque de una forma tan sabia y con su vocación de maestro, nosotros podamos entenderla y la podemos seguir replicando día a día. Es un honor. Yo lo voy a hacer más corto, no porque quiera extenderme, sino que no tengo su bibliografía ni su sabiduría, ni tampoco los grandes conocimientos del director provincial. Pero sí quiero hacer una analogía, porque hoy estamos no de festejo, sino que es un fusilamiento de un gobernador, un momento trágico, que en su momento fue un fusil, y hoy en día cualquier analogía con nuestra situación pareciera que siguiera existiendo. No existe un fusil, pero existen otros métodos, que es la comunicación, es internet, son los diarios, y sigue habiendo esa presión sectorial pequeña que invade en cada habitante de nuestro país, y Navarro no escapa de esa realidad.
Cuando llegamos nosotros hoy al parque, seguramente cada uno lo puede hacer en sus vehículos y las realidades siguen siendo muy dispares. 6 niños de 10 en nuestro país es pobre y hoy hay mucha gente que no tiene para comer. Eso también es federalismo. Entonces cada vez que invoquemos al coronel Manuel Dorrego, invoquemos también quienes hicieron historia a lo largo de nuestro país, de los diferentes años. En el 45 con Perón, en su momento con Duhalde, que también asumió en un momento muy difícil, con Néstor Kirchner en el 2011, en el 83 cuando Alfonsín asumió, que nuestro país venía de una dictadura. Apoyemos la democracia, pero que no la invoquemos, ni usemos ni abusemos de ella. Hasta que no haya una realidad par para toda la sociedad, seguiremos luchando para que estas figuras se reivindiquen como el coronel Dorrego, para que hoy nuestro presidente también, que es una figura que quiere y reivindica y que quiere que nuestra sociedad se iguale para arriba, para que los movimientos dejen de ser movimientos y sean ciudadanos como todos, y que luchemos por derechos y sigamos conquistando, y que por ahí una mala elección o una distracción no nos haga retroceder en el tiempo. Nosotros tenemos un sueño. Usted dijo que tenía un sueño, no, una frase, un sueño personal. No, yo tengo un sueño social que involucra a todo Navarro. Que ojalá podamos seguir creciendo, que luchemos, que estemos unidos, porque esto se sale de una forma con diferentes ideas, con las ideas de las minorías también, pero hay que ser bien popular, abrazar a todo Navarro y poder crecer y soñar que Navarro es el mejor pueblo del mundo. Muchas gracias por estar, gracias a las autoridades, al público presente, y sigamos luchando por generar una Argentina en paz, pero con mucho más derechos conquistados. Buenos días. Se colocará en este momento una palma de laureles como simbólico homenaje al coronel Manuel Dorrego. Invitamos al señor Intendente Municipal de Navarro, el doctor Facundo Diz, al señor Secretario de Hábitat de la Nación, licenciado Santiago Alejandro Machotti, al subsecretario de Políticas Culturales del Gobierno de la Provincia de Buenos Aires y a la subsecretaria de Turismo, si son tan amables, que se acerquen justamente a colocar esta palma. Siempre se habla, ¿no?, de que conmemoramos la muerte y no los nacimientos y demás, pero me parece que en el caso particular de Dorrego podemos celebrar su paso verdaderamente a la inmortalidad y su huella profunda en la vida de cada uno de nuestros argentinos. Por eso vamos a recibir a Gastón Madariaga ahora, que interpretará Cielito de Dorrego. Serán bailarines Mirta Elizabeth Báez y Juan Carlos Díaz. Ellos pertenecen a la Asociación Criolla Argentina. Por eso. ¿Qué tal? Buenas tardes. Buenos días. ¿Qué trabaja?
Cielito, cielo nublado por la muerte de Dorrego, enlútense las provincias, lloren cantando este cielo, lloren cantando este cielo. Cielito, cielo argentino, cielito del buen soldado, por ahí anda un asesino que quiere verlo enlutado, que quiere verlo enlutado. Cielito, cielo celeste, cielito del coronel, mejor cuídate, paisano, si estabas del lado de él, si estabas del lado de él. Cielito, mi cielo triste, a Dorrego lo mataron, ya estamos viendo su poncho teñirse de colorado, teñirse de colorado. Bueno, muchas gracias, muchas gracias. Ahora vamos a bailar, vamos a hacer esta es una cueca, es algo así medio parecido, ¿no? Que es una samba más, sí, bueno, yo lo hago más carpera por ahí, entonces síganme por las dudas, ¿vale? Agradecer a todos, bueno, por la invitación, gracias por dejarme compartir este momento con todos ustedes. Les comento que esto después de casi 10 meses es la primera vez que canto, así que bueno, valen los nervios y valen todo esta emoción que uno siempre siente al cantar. Bueno, hoy es más aumentado, así que es un gusto compartirlo con ustedes, ¿eh? Muchas gracias. A Dorrego, la patria está desangrando por la misión de poder, de libertad, peligrando por la misión del poder, de libertad, peligrando. Revuelos de ponchos rojos para la abuela, guardia al monte. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Ya viene don Juan Manuel trayendo la paz y el orden. Que viva el restaurador, grita el pueblo y se alboroza. Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosas. Viva la Federación y don Juan Manuel de Rosas. Segunda. Sarmantil le dio su sable fundido en la independencia como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Como premio a su valor, su patriotismo y nobleza. Porque serviles inciensos nunca quemó pa' su gloria. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. Don Juan Manuel ha quedado sepultado en nuestra historia. Bueno, que viva el restaurador, grita el pueblo y se
Agradecemos y aplaudimos especialmente a Mirta Elizabeth Báez y Juan Carlos Díaz, que pertenecen a los patricios de Vuelta de Obligado y representan a la agrupación folclórica Epehual, agrupación folclórica tradicionalista Epehual de San Miguel, de la que la señora es presidente. Hace 192 años, en este preciso lugar, el entonces coronel Manuel Dorrego vivía con angustia y entereza sus últimas horas en la tierra. Hace 192 años, aproximadamente a esta hora, el prócer escribía su última carta, que tenía como destinatarios a su esposa, a sus amigos. Perdono a todos mis enemigos y suplico a mis amigos que no den paso alguno en desagravio de lo recibido por mí, expresaba. Desde hace 192 años, todos los años, siempre, los navarreros honramos la memoria de Dorrego peleándole a la historia oficial. Hace 192 años, aunque no tengamos certeza de la fecha, los ciudadanos de este pueblo plantamos la primera cruz de palo que señalaba el sitio del fusilamiento y las distintas generaciones fueron reemplazando una y otra vez cada una de esas cruces que irremediablemente iba deteriorando el tiempo, pero también iba consolidando la memoria de los navarreros por Dorrego. En 1968, siendo intendente municipal, el señor Roberto Romeo, con la presencia del gobernador de la provincia de Buenos Aires, general Francisco Imas, se construyó el templete en este sitio, dando así dignidad histórica al lugar. En este lugar, en esta misma fecha, desde hace mucho tiempo, el pueblo y el gobierno de Navarro, sus autoridades, los representantes de instituciones intermedias y educativas, se han encontrado en este lugar, para honrar la figura del inmortal Manuel Dorrego. Hoy, entre todos, damos un paso adelante, porque hoy, como hace 192 años, el día está cambiante, el ambiente por momentos pesado y hostil, el viento sopla más o menos imperceptiblemente hoy, como hace 192 años. Desde hoy y para siempre, Navarro pone en valor este lugar, este espacio que marca hondamente el espíritu dorreguista que nos identifica y nuestro reconocimiento a la figura de Manuel Críspulo Bernabé Dorrego. Para no hacer lío, ¿está todo listo? ¿Sí? Les pedimos a los grupos que han hecho la guardia. Gracias por aceptar los errores a los que nos lleva esta realidad. Vamos a invitar ante todo a todos, a decir para todos que los invitamos ciertamente, una vez que estén cortadas las cintas, a recorrer el espacio del museo, pero que también pedimos que responsablemente lo hagamos
separados, que mantengamos el distanciamiento social, que lo hagamos individualmente, que mantengamos el barbijo, que vayamos asumiendo y entendiendo que esto es parte de nuestra nueva normalidad. Por eso, ahora sí, invitamos al doctor Facundo Diz, intendente municipal de Navarro, al licenciado Santiago Alejandro Mayotti, secretario de Hábitat del Ministerio de Desarrollo Territorial y Hábitat de la Nación, a la señora Paola Mayotti, presidenta del Honorable Consejo Deliberante de Navarro, al señor Guillermo Maguire, presidente del bloque de concejales del Frente de Todos, a la señora Alicia Odriozola, presidenta del bloque de concejales de Juntos por el Cambio, que se acerquen si son tan amables. Y especialmente invitamos a una ciudadana que tiene una significación y una representación muy particular para los navarrenses en esta historia de Ruego, Raquel Ibarra. Decía, todos ellos van a hacer el corte simbólico de cinta. Ah, perdón, a las autoridades provinciales, por favor. No es ninguneo, amigo. No ha sido la intención. Y a Raúl Lambert, por favor, secretario de Cultura, Educación y Turismo. Se produce entonces en este momento el corte de cintas, la apertura de las puertas del museo. Insistimos, los invitamos a todos a participar del recorrido por este nuevo espacio que conmemora, que recuerda, que rinde homenaje a Manuel Críspulo Bernabé Dorrego. Con las disculpas reiteradas por todos los errores, les agradecemos enormemente la presencia a todos ustedes y les decimos muy buenos días.
en Dorrego ha terminado. Encontramos al intendente de Navarro, al intendente en uso de licencia, el amigo Lucho, sí, ya casi es un navarrero. O navarrero. Vamos a empezar por el intendente. ¿Qué tal, Facundo? Buenos días. Hola, buenos días, Alfredo. Sí, estamos festejando, en realidad, entre comillas, el fusilamiento del coronel Manuel Dorrego, un difícil momento que nos traspasó hace 192 años, pero asimila la realidad que estamos viviendo, y esa conmemoración significa mucho para nosotros, porque si hoy sus ideales y la pérdida de su vida seguimos hablando y se sigue destacando en 2020, es porque no hemos superado una gran etapa de distanciamiento social que tendremos que seguir dando lucha desde el lugar que nos toca, no quizás como el coronel, pero sí como un administrador público del pueblo, para poder llegar a igualar a nuestra sociedad. En lo personal, ¿cómo se estrena la sensación de primer acto público? Difícil, siempre fui un actor poco participativo, siempre actor de reparto, pero a la vez bien escondido, acompañando a Santi, pero ni sentarme a veces en los actos. Bueno, hoy protocolarmente me toca así, pero lo vivo con mucha tranquilidad, porque tengo respaldo de nuestra gente, la gente del equipo que quedó instalada en el municipio, de Navarro también, y feliz de poder hacerlo, acomodándome, pero con muchas ganas de afrontar el desafío. Bueno, muchas gracias. De nada. Intendente Mayotte, primer acto sin presidirlo. No, estoy contento de estar acompañando a Facu. Como lo hemos dicho en otras oportunidades, los dos somos lo mismo. Esté uno o el otro es lo mismo, porque sé de la vocación y sé del compromiso para con Navarro, y que quiere lo mejor para la gente del pueblo. Y creo que Dorrego nos tiene que hacer reflexionar. Dorrego tiene muchas similitudes en la toma de decisiones con las que tuvo en su momento Néstor, con las que tiene el presidente Alberto Fernández, hoy lo decía Nolo, en la discusión de por qué los trabajadores los asalariados no podían votar, cuando le dijeron porque van a ser influidos, y Dorrego le dijo a los oligarcas de ese momento que entonces no tenían que preocuparse porque eran empleos de ellos, lo iban a votar a ellos. Esta fue una de las chanzas también para que la gente pueda votar, y la otra fue que rápidamente quiso que la Argentina pueda manejar sus finanzas, y trató de acordar todas las deudas que tenía, como lo hizo Néstor en su momento con el fondo, o como lo hizo Alberto con los bonistas este año, y como lo está haciendo ahora también con el Fondo Monetario. En definitiva, es pensar en la igualdad de oportunidades y en que toda la gente pueda hacer lo mismo, y que cada uno defina lo que quiera hacer. Me permitieron hacer esta pregunta a Facundo, porque durante tu gestión se trabajó mucho, todo el tiempo acá, Facundo incluido, pero digamos, fue tu gestión la que puso en valor en estos 192 años, ¿no? Y hoy se decía de parte del municipio, hace 192 años que conmemoramos a Dorrego, hace 192 años que la cruz estaba vigente, hace 192 años que este día de diciembre, siendo como fuere, recordamos a Dorrego. ¿Qué representa esta puesta en valor del premio? La verdad me hace poner la piel de gallina. En realidad representa lo que nosotros tenemos como objetivo para hacer. Como hombre de la política, como hombre federal, le digo, la grieta no empezó en el 2015, pero sí continuó con la grieta de 1828, lo que pasa es que ahora no son balas, como decía Facu, hoy el poder económico, son los medios, hoy se meten en las casas de las personas, convenciéndolos de que pueden estar mejor, que la teoría del derrame va a llegar, y no hay nada más especulativo que la teoría del derrame. Mirá si la gente si nosotros como sociedad interpretásemos lo que los economistas liberales nos dicen, la teoría del derrame, o sea que somos los últimos del fondo del tarro, que si cae algo nos toca a nosotros. Yo siempre hago el mismo ejemplo. Cuando era chico iba a los cumpleaños 15 o a los casamientos y ponían todas las copas, ¿no? Y se llenaba por casero de champán por rebalse. Esa es la teoría del derrame. Decime cuándo una gota tocó el mantel. Bueno, cuando habla de teoría del derrame, la gente del pueblo está en el mantel. Digo, entonces, para nosotros reivindicar la figura de Dorrego fue muy importante, y también hay que destacar algo, aprovechando que está Lucho, hay que destacar a UPCN, a Andrés Rodríguez, que también donó para el municipio en alguna reunión que estuvo Facu, que estuvo Lucho, que estuvimos compartiendo con Andrés y con Raúl, por supuesto, los trajes de época, la ropa de época, y que también esto no se logra solo, digo, así como tuvo PCN, tuvo la decisión de Andrés, está la decisión de cada uno de la provincia, de la nación, que en algunos momentos le dan más impronta y en otros momentos menos, tiene que ver con las ideologías.
Lucho, bienvenido, aunque ya sos navarrero, ¿no? Muchísimas gracias, pero sí, la verdad que sí. Me ha encariñado muchísimo con Navarro y bueno, venir a acompañar a Santiago, a Facundo, es un gusto para mí, la paso muy bien acá en Navarro y con ellos. Y bueno, ¿y cómo está celebrando el Día Nacional del Gaucho? Estuvieron en un breve simbólico acto, pero seguramente estará proyectándose también la actividad del 2021, espero que no nos dejen afuera. No, sí, realmente estuvimos haciendo un acto protocolar ahí, recordando a Abel González, recordando a muchas muñecas, un acto tuvo Facundo y bueno, lindo, muy sentido, un lindo homenaje, y con la noticia de que se reunió con comisión directiva y decidió que 2021 sigue siendo Navarro, y también con el gran interés que tengo yo particularmente como presidente de la Ciudad de que la fiesta quede en Navarro, porque creo que las fiestas crecen y se desarrollan cuando encuentran su lugar, su espacio. Entonces, esa es mi decisión y voy a seguir adelante con este pensamiento. Nosotros claramente todos celebramos esta decisión y la acompañamos cada uno desde nuestro denuncia. La radio hoy está estrenando una sensación también, que es la del streaming profesional, así que bienvenidos a esta nueva normalidad. Muchas gracias por emprender cosas nuevas y asombrarnos a la realidad. Nosotros también. Gracias a vos. Gracias, Alfredo. Muchísimas. Un acto muy emocionante. Sí, en realidad, bueno, todo esto lo llevamos en el alma, ¿no? Poder transmitir a través de una puesta en valor de un lugar que tiene un significado absolutamente directo con la fecha y con el hecho es gratificante, además de ser una obligación, es lo que consideramos que es lo que tenemos que hacer, ¿no? Muy impresionante, bueno, además del contenido del acto en sí, que fue muy movilizador, esa figura de Dorrego escribiendo la carta. Sí, la figura de Dorrego fue realizada por un artista que se llama Rubén Montoli, de Buenos Aires. Realmente interpretó perfectamente lo que le pedimos. Le pedimos al Dorrego derrotado en una batalla, que luego de esa batalla en la que fue derrotado, en la que peleó, en la que seguramente alguna herida recibió, alguna herida produjo, estuvo 3 días tratando de alcanzar el litoral y la ayuda de otros caudillos, y le pedimos que imaginara a ese Dorrego luego de 3 días de batalla, al que le habían comunicado que en 1 hora iba a morir, y que le dieron el tiempo para que escribiera algunas cartas, y una de ellas fue destinada a su mujer, a su esposa y a sus hijas. Así que creo que la figura que logró el artista se ajusta perfectamente a lo que uno se imagina, ¿no? También resulta gratificante el aporte de la familia Morra, ¿no? Sí, en realidad eso lo tenemos que resaltar porque ha entregado un bien familiar, lo ha entregado en custodia, en comodato, bajo un convenio que le garantiza a la familia Morra la continuación de la propiedad. Ellos continúan siendo propietarios de este carruaje y está a disposición de la familia cuando la familia así lo requiera. Y la municipalidad se compromete, en ese convenio se compromete a cuidarlo como si fuera propio. Y a protegerlo, porque está bajo techo, un carruaje que va a permanecer en la medida que esté acá, va a permanecer cuidado, y va a servir también como un emblema, sirve como un emblema a este rincón de la escena de la condena, como le llamamos nosotros. Así que agradecido a toda la familia. Muy curiosa también y muy original la presentación de la maqueta con todo lo artesanal que se representa. Sí, tomamos la forma, hay que decirlo, porque las cosas hay que decirlas completas, ¿no? Tomamos la idea del Museo de Güemes en Salta, donde en forma similar se muestra la historia de la niñez de Güemes. Bueno, nosotros construimos ese arcón, ese baúl. En la tapa le insertamos un televisor de 50 pulgadas que tiene documentales en forma rotativa, información en forma rotativa que tiene que ver con la historia de Dorrego. Y en el hueco, en la cavidad del baúl, construimos una maqueta que muestra, yo te diría, muy cercana a la realidad de lo que era la Plaza de Navarro en 1828, con la pequeña capilla, la sacristía,
la escuela, el edificio que todavía no era municipalidad, por supuesto, y algunos ranchos que daban el entorno a la plaza, una plaza absolutamente distinta a la que nos podemos imaginar hoy. Viendo un poco lo que nos llamó la atención, también están estos Santiago hacía referencia a la donación de los uniformes. Sí, UPCN a través de su secretario general, Andrés Rodríguez, tuvo la gentileza de nosotros necesitábamos mostrar cuáles eran los uniformes que habían combatido en Navarro. En realidad combatió el mismo ejército, lo único desmembrado. Los leales a Dorrego por un lado y los revolucionarios por otro. Los leales a Dorrego, junto con unos 200 vecinos de Navarro y unos 800 indios, esclavos, aborígenes, gauchos, mestizos, eso formaron un ejército. Y los otros eran puramente militares. Nosotros queríamos mostrar cómo eran los uniformes, así que UPCN tuvo la generosidad de donarnos la confección, bueno, la contratación de un sastre militar que los hizo en forma ajustada al rigor histórico. Maravilloso. Es muy emocionante pensar que un día como hoy, hace 192 años, en este lugar, no sé si se sabe cómo era el día. De mucho calor. Mucho calor. De mucho calor. Bien. Sí, un día como nos podría haber tocado ayer para claro, exactamente. Bueno, es muy impresionante estar pisando este suelo. Sí, en realidad sí. Además esto también es recordar y es homenajear y es tener en cuenta a todos los vecinos de esos 92 años que también se ocuparon de Dorrego y dejar la señal donde había sido fusilado el mártir de Navarro, ¿no? Y a través de ellos, no solamente a los vecinos, a los colegios que siempre vinieron acá. Tenemos fotografías de 1928 con una cruz donde el abanderado de Ponce, el recordado Poncio Ariel. Y después recordamos también a todas las autoridades, ¿no? Yo siempre quiero recordar o recuerdo a través de esta obra el intendente Roberto Romeo, que fue quien impulsó en 1968 el reemplazo de la cruz vieja que todavía está ahí adentro. Y reemplazo un triste monolito por este templete, que después creció, porque en el año 2013 con Santiago Maggiotti como intendente logramos una gestión en el gobierno nacional y hicimos la ampliación. Bueno, muchas gracias por todo. Gracias a ustedes. Un gusto, Historiadora de la región y es una amiga de Navarro que nos conocemos un poco más por las redes sociales. ¿Cómo estás, Luis? ¿Qué tal? Bien, muy bien. Hoy me animé a salir, la primera salida durante toda esta pandemia. Bueno, no quería estar ausente, quise venir cuando se inauguró Mamantula y no pude, y después empezó la pandemia. Y bueno, Navarro es una tierra que quiero, que adoro, me encanta todo lo que hacen, el cuidado de la cultura, del patrimonio, así que no podía estar otra vez ausente. Bueno, gracias por esa distinción. No, por favor, se la merecen, es toda verdadera. Yo, si algo me caracteriza es que digo lo que pienso y si no me gusta también lo digo. Así que, pero no, bárbaro. Y realmente no nos conocíamos personalmente, sino por la radio, por comentarios, por las redes, pero bueno, nunca lo había visto. Contame de tu recorrido en tu ciudad. ¿En mi ciudad? En tu ciudad, el recorrido, qué trabajo histórico estás haciendo, en qué pones el acento. Bueno, yo siempre hice investigación histórica de algunos hechos especiales, ¿no? Por ejemplo, bueno, digamos, había un marqués de Olazo que hizo una colonia, bueno, diferentes personas importantes para la historia de General Alvear. Pero después me dedico a hacer notas sueltas sobre diferentes temas históricos, ¿no? Históricos locales, siempre de Alvear, de todo un poco, ¿no? No solamente de allá lejos y en el tiempo, desde la fundación, sino también los más cercanos. Me gusta mucho el campo, los trabajos rurales, el trabajo en estancias, y bueno, y resaltar por ahí algunas personalidades que son a veces olvidadas, como dijo el intendente por ahí, algunos otros que estuvieron hablando hoy acá, que hay que no dejarlas pasar, así sean felices esos acontecimientos o que sean tristes, ¿no? ¿Te significa algo particular pisar esta tierra en este momento, un día como hoy, igual que hace 192 años en un lugar tan particular? Y Dorrego es una figura especial,
en nuestra historia, y es como yo decía, por ahí en recuperar, en realizar la puesta en valor de esas personas es lo que nos ayuda a estar con los pies en la tierra, digamos, no perder lo bueno y lo malo que ha pasado en la historia argentina. Y bueno, y acá este es un lugar además que lleva a la meditación, al pensar en las cosas que han sucedido, con una ambientación que ayuda, ¿no? Sí, sí. Muchas gracias por tu visita. No, por favor, Alfredo, gracias a ustedes, gracias por publicar mis notas, Por favor. que las envío también a los diarios de acá de Navarro, que a veces salen, así que orgullosa de que me conozcan, de que me nombren cuando en los discursos por ahí o que me presenten. Por ahí yo no merezco tanto, pero igual siempre un poquito al corazón. Está bueno que sigamos acercándonos, gracias. No, por favor, gracias a ustedes.